¿Dudas, preguntas? ¿Ya le continúo? ¿Todavía no? Sí. Si hay alguna duda de cómo saqué alguna cosa, porque me ahorré muchos pasos, ¿eh? ¿Ya puedo continuar? Bueno, me decía la compañera, ¿cuál es tu nombre, perdón? Karina. Karina, me decía Karina, pues reduciendo el incremento nos tenemos que acercar, porque pues estábamos viendo, ¿no? Que al reducir el incremento nos acercábamos a la derivada. Entonces le voy a reducir el incremento. ¿Sí? Voy a reducir el incremento, le voy a poner punto 1. Chirrión. La tercera diferencia nos da .024 y tenía que ser 24. Esta, si nosotros la sacamos, nos va a dar .24x y tenía que ser 24. A esta nos da 1.2x cuadrada y tenía que ser 12. Redujimos el incremento y nos alejamos. ¿Qué es lo que está pasando? Eso tiene que ver con la notación. Esta notación de la derivada es la que utilizó Lagrange. Lagrange utiliza esta notación para saber las derivadas. Leibniz utiliza esta notación, que es como la de Lagrange, ¿no? Esta es la de Lagrange, esta es la de Leibniz. ¿Qué quiere decir esta notación? Razón. La de Leibniz. No. O sea, infinitesimales. Si pensando en infinitesimales, diferencias de y entre diferencias de x en infinitesimales. Esta es la notación de Leibniz. ¿Sí? Bueno, les pregunto, a ver. Ya vimos, primera derivada. Para la segunda derivada, ¿cómo es la notación de Leibniz? D2y sobre dx al cuadrado. A ver, d y luego D2y. 2y Dx al cuadrado. dx. ¿Dónde ve el 2? En la x. En la X. En la x, o sea, sería una cosa así. Sí. ¿Sí? Pues no es cierto. Bueno, sería Ese es la D. algo que nunca nos enseñan, nunca nos dicen. Siempre la ponen así y nosotros deducimos que ven la x cuadrada. Pero lo que nos dice esta es lo siguiente. Nos dice, la diferencia de las y la tengo que dividir entre la diferencia de la x. ¿Sí? Y esta lo que nos dice es, por eso ponen el 2 aquí. Nos dice la diferencia de la y, o sea, la segunda diferencia de la y debe de ser la diferencia de la x elevada al cuadrado. Entonces la tercera diferencia de la y es Entre X. ¿cuánto tenemos incremento allá? .1 y la diferencia .024. Entonces tenemos .024, esto es
la tercera diferencia de y. La tercera. ¿Sí? Y punto 1, diferencia de x. Pero al cubo. No, nada más el punto 1 es sí. diferencia de x. Si queremos sacar la tercera, tendríamos que hacer 0.24 entre punto 1 elevado Al cubo. al cubo. Y eso nos da Ahora sí, 24. Pues, ¿sí? Si hacemos esto, esto nos va a dar otra vez 24x y este nos va a dar 12x. Notación. Y eso nunca lo explican los libros ni nada. ¿Sí? Entonces eso nos lleva también a lo siguiente. Para mí, esta notación, que es la de Leibniz, cuando estoy aprendiendo cálculo diferencial, me dice más que esta notación. ¿Sí? Entonces, a veces, y en los libros de texto las utilizan como sinónimos. Entonces yo creo que siempre tenemos que utilizar esta notación cuando estamos aprendiendo cálculo. Por eso es que cuando era 1 no pasaba nada, encontrábamos como que era el 24, ¿no? Porque Pues sí, porque dividíamos entre 1 al cuadrado, 1. Y 1 al cubo, 1. Exacto. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, fíjense, otra cosa también, y hasta nos dicen en los libros de texto, y luego los profesores lo repetimos mucho cuando utilizamos esta notación, decimos, esto no es una división. Siempre les reclamamos, esto no es una división. No vayas a hacer la división. Y sí, es una división. Y luego sucede que cuando entramos a cálculo integral siempre les decimos que no es una división. Y lo pasamos muy bien. Y cuando entramos a cálculo diferencial decimos, tengo esto, pero esto es lo mismo que esto. ¿Va? Entonces yo lo que necesito ahora es conocer la y. Pues lo que hago es que esta, como está dividiendo, la paso al otro lado multiplicando. Ahora sí ya es división. Entonces hago esto, integro aquí, integro acá, acá ya me sale la y ya acá está. Entonces ahora sí ya fue división y antes no era división. Entonces recomiendo yo siempre utilizar esta notación, es más didáctica. Por supuesto que ya después que ya se va entendiendo, hay que ir dejando las notaciones de este tipo porque esta es más práctica. ¿Sí? Pero esta no nos dice nada y esta sí nos dice. De hecho, la notación de Leibniz es, bueno, en mi caso sirve mucho más para explicar la regla de la cadena. Sí. Porque en la primera, la composición de funciones es compleja al final de cuentas, pero la notación de Leibniz te permite inclusive jugar un poco con justo lo que está diciendo ahora. La D2 de Y es la diferencia de la diferencia. Sí. Entonces eso, o sea, esta que está aquí se pone a veces a D diferencia de la diferencia de Y. O sea, Y ahí se diferencia explicaría muy bien, se explica muy bien lo que dice de la dx al cuadrado, porque al final de cuentas es el cuadrado del diferencial de x. del diferencial Ajá. de x. Y cuando la regla de la cadena aparece, se nota como, hasta podemos jugar con esa notación que usted decía de pasar multiplicando. Decimos a veces, se cancelan estos y te queda nada más esto, cuando ves la regla de la cadena. Pero la notación de Leibniz es muy útil en ese sentido. Entonces, yo recomiendo que siempre estemos trabajando cuando estamos iniciando el cálculo diferencial con notación de Leibniz. ¿Sí? Las notaciones en matemáticas han servido para muchas cosas. Han servido, por ejemplo, para dar ideas de nuevas cosas también.
a través de la notación. La notación, por ejemplo, les decía de Lagrange. Leibniz fue antes que Lagrange, fue 100 años antes. Entonces Lagrange realmente ya la utiliza porque ya lo que necesitaban era hacer álgebra con las derivadas, ¿no? Entonces ya utiliza esa. Con la de Newton, por ejemplo, Los puntitos. es puntito, ¿sí? Entonces la primera derivada es así, bueno, él le llama fluxiones, la segunda es así, son puntitos, y la de Leibniz es esta. Y les digo, a veces las notaciones que se emplean permiten avanzar más allá. El primer libro de cálculo que existe es el que escribe L'Hopital. L'Hopital es del tiempo más o menos de Leibniz, es el marqués de L'Hopital. Y escribe el primer libro de texto de cálculo que se llama Análisis de los infinitamente pequeños. Y ahí es donde expone todas las ideas de Leibniz. Las expone ahí, todas lo que conocemos como fórmulas de derivación, las expone ahí. L'Hopital recibe clases de uno de los Bernoullis, de Jean Bernoulli. De hecho, L'Hopital era un noble, era un marqués. Entonces una de las cosas que hace es que contrata a este Bernoulli, a Jean Bernoulli, y le dice, en el contrato que hace, le dice que le dé clases, pero que todas las cosas que publique Bernoulli se las tiene que hacer llegar a él, que no puede publicar nada si no pasa antes por las manos del hombre, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo dijeron que todo lo que había escrito L'Hopital era pura cosa que le había robado a Bernoulli. Le pagaba muy bien a Bernoulli, le pagaba muy general, ¿no? Entonces, por eso también acepta el Bernoulli. Entonces, en el primer libro de cálculo, que es el Análisis de los infinitamente pequeños, que se publica más o menos en el año 1690 y tantos, Leibniz hace los primeros descubrimientos en 1670 por ahí, y el que empieza a desarrollarlos más es el Bernoulli, el Jean Bernoulli. Entonces L'Hopital está recibiendo clases, pues, tanto de Leibniz como de Bernoulli, o sea, el iniciador y el desarrollador del cálculo. Entonces, por eso escribe el primer libro. En el prólogo de este primer libro de L'Hopital, dice L'Hopital, dice: todo lo que yo escribo se lo debo a las clases del maestro Bernoulli, ¿no? De Jean Bernoulli. Dice: todo lo que él o el maestro Leibniz quieran reclamar de este libro está bien. Dice: y todo lo que no reclamen, entonces eso sí es mío. Ya, hasta eso, ¿no? Lo que sucede es que cuando fue la Revolución Francesa, que es que tienen que acabar con los nobles, se crea toda una historia para poner como a L'Hopital así dice que le había robado todos los escritos a Bernoulli, que no dejaba, que nunca dijo que él se los había robado Bernoulli, y no era cierto, pues. Eso lo sacaron en la Revolución Francesa, porque tenían que hacer quedar mal a los nobles, ¿no? Ya mucho después se supo que no había sido cierto, que L'Hopital había reconocido que todas las cosas que estaban ahí las podían reclamar Leibniz y Bernoulli, pero que había cosas que él había puesto, que lo que no reclamaran ellos era algo que él había puesto. Y eso, una de las cosas que no reclamaron fue precisamente lo que es el teorema de L'Hopital. Ese sí es de... bueno, la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital, ¿no? Esa sí es de... Entonces así hubo cosas. Decían que era buen matemático. Empezó ya muy tarde, pero que era muy buen matemático, pero igual, o sea, el Bernoulli era buenísimo, ¿no? Como matemático. Entonces, por eso todos decían que todas las cosas que había hecho L'Hopital eran de Bernoulli. Pero entonces, en 1690 y tantos, que es cuando escribe el libro, L'Hopital, y que pues utilizan estas notación,
escribe L'Hôpital también en el prólogo del libro. Dice, bueno, pues ya sabemos que esta es la primera derivada, que esta es la segunda derivada. ¿Y qué querrá decir? Esto. O sea, las derivadas de orden n. Y se lo pregunta él y dice, bueno, no sé qué querrá decir, y ahí lo deja. 300, 400 años después empiezan a hacer lo que le llaman el cálculo fraccional o las derivadas de orden, y empiezan a trabajar precisamente ese tipo de derivadas, cosa que no hubiera podido existir si no se utiliza esa notación. ¿Cómo hubieran puesto, por ejemplo, en la notación de Lagrange una cosa como esta? ¿Cómo le han puesto? ¿Esto es vacío? ¿No? O la de Newton, que eran bolitas. Entonces las notaciones sirven a veces para avanzar también, ¿sí? Entonces L'Hôpital nunca dijo que era eso, nada más se le ocurrió a él pensar que significaría, y mucho después llegan y dan. Y hoy día, por ejemplo, esas derivadas fraccionarias son lo que están sirviendo para, por ejemplo, determinar lo que es la porosidad. Sí. Y lo están estudiando en Massachusetts y también algunos cursos de la Universidad de California, algunos. Que eso da surgimiento al cálculo fraccional, que le llaman, ¿no? Que lo utilizan mucho en todo lo que tiene que ver con análisis de videos, de todo eso entran los... Es una cosa ahí rara, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros para definir el cálculo, la integral, pues utilizamos el diferencial, ¿no? Bueno, ahí es al revés. Para definir la derivada utilizan la integral. Es una cosa así rara, pero lo que es que las notaciones pueden ayudar mucho a ir entendiendo cosas. Entonces es importante utilizar con los estudiantes, a veces irles dando, no utilizar las notaciones como se nos vengan, así como nosotros ya pensamos que son iguales y ya, sino ir dando también entrada a las notaciones que se van a utilizar. Bueno, ¿dudas, preguntas? Hacemos un cortecito para retomar por ahí unos que dicen. Ok, está bien, sí. Porque ahorita vamos a entrar a la otra parte. Ya vimos, esto tiene que ver con cálculo diferencial. Y cálculo diferencial ya vimos que tiene que ver con las diferencias, ¿verdad? Con las restas. Se sale de lo más elemental, que son las restas. Y el cálculo integral nos debe salir de las sumas. Y ahorita vamos a regresar a ver eso. ¿Sí? Adelante, compañero.